están, hermanos? Muy buenas noches. Ahí se escuchó. Bueno, qué alegría es poder mirarnos al rostro y disfrutar de esta libertad tan preciosa que nuestro Señor nos concede, de reunirnos en su nombre, de meditar en su palabra. Una libertad preciosa y que a nosotros nos sobreabunda. Disfrutémosla y agradezcámosle al Señor porque no es cosa común en medio de este globo terráqueo la libertad de poder predicar su palabra. Y hoy es el día del Señor. Y es una frase, una forma de decir que no se escucha ya tanto. No va a ser el tema, pero tengo en el corazón de decir qué lindo es que volvamos a ponerlo, vio como es el tema ahora de moda, es el día del Señor. Y es el día donde la expectativa es que con este mundo globalizado y que muy sutilmente nos fueron sacando a los que todavía están en actividad laboral más tiempo de descanso y desde los años 90 que llegaron los hipermercados, entonces hay que trabajar los sábados, los domingos y por ahí el miércoles, algunos tienen su día, y muy sutilmente se fue rompiendo primero la familia, aquello de los campanelli, ¿se acuerda? De los ravioles, los fideos, de estar juntos, de tener calidad de tiempo para estar juntos. Y también a los que somos, los que estamos en Cristo, es darnos esa pausa que nos permite no esperar el colectivo o fichar en el trabajo, de tomar la palabra y abrir y decir, Señor, a ver, y con esa tranquilidad de que es el día del Señor, poder meditar un rato en la palabra. Y después compartirlo con la esposa, con los hijos, y en ese ir y venir se va dando y se va tomando forma que es el día del Señor. Y por eso qué hermoso es que en esta noche estamos en el día del Señor en su casa con un solo objetivo, que es rendirle culto, reconocer que Él es Dios, reconocer que es nuestro Señor y Salvador, y reconocer que Él tiene en nosotros un interés particular, porque dijo, he comenzado una obra en ustedes. Así que, hermanos, disfrutemos de este tiempo, disfrutemos de este momento. Yo recién le decía a mi esposa, y esto sinceramente, le dije, el domingo pasado fue el aniversario. No sé por qué esta semana se me hizo larguísima. Y yo dije, a ver si meto la pata y digo, sí, fue el domingo pasado. Es que esto de que pasa tanto y tantas cosas, y el domingo pasado, entonces, sin temor a equivocarme, eh, nuestro hermano, el amado pastor Walter Pérez, dejó un pasaje y yo dije, riéndome por supuesto, qué pícaro, porque dijo algo tan épico, tan espiritual, un desafío como iglesia, eso de comenzar a cruzar, sí, el Jordán, pero poner los pies en el agua. Y es realmente tan conmovedor pensar y tenernos esa imagen y nosotros, San Andrés, avanzando y pensando que sí vamos a poner para que el Señor abra las aguas. Y sabemos que es tan espiritual el tema porque lo que estamos pidiendo es que el Señor en su misericordia comience a obrar en los corazones de todo el barrio, de lo que nos rodea, de almas que tienen riesgo de irse al infierno y que nosotros seamos esos instrumentos para darle la palabra, para decirle cómo se puede ir al cielo, cómo presentar a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Pero ¿por qué pensé, y se los comparto quizá en forma irreverente, con todo cariño, a Walter? Porque ese pasaje que demuestra el avance de, en ese momento, el pueblo de Dios de Israel, pero sucedieron cosas después que pasaron en el Jordán. Y
Antes de eso, para tranquilidad de Fabricio y de Marcelo, que hoy no está, hoy le puse título a la predicación, pues soy malísimo, yo no le pongo título. Entonces, pues Marcelo me anda persiguiendo por la semana, mandándome WhatsApp, dice, ¿qué le ponemos? ¿Qué le pongo? Y Fabricio también. Así que yo le he titulado a estos pensamientos Camino hacia la madurez. Y recuerdo que hará ya 2 o 3 domingos atrás, cuando compartí con ustedes también, les decía que era un tema que había que madurar y que el Señor le dijo, mire, antes no les hacía falta nada, ni bolsa, ni no lleven nada, pero ahora les estoy diciendo, lleven. Les estaba cambiando las reglas de cómo debían vivir. Él estaba diciendo, ahora es tiempo de madurar. Y hermanos, yo tengo la más absoluta convicción, y ustedes saben que soy incapaz de decir algo que no me lo he dicho a mí mismo, porque para maestros ciruelas sobran. Entonces, si no lo apoyo con mi vida, en vano es que yo se lo diga a ustedes. Pero tengo la más absoluta convicción que el Señor nos está diciendo, Iglesia de San Andrés, es tiempo de madurar. Y no porque estemos haciendo las cosas mal, no porque justamente el Señor quiere usarnos para que las hagamos mejor, en Él, en sus fuerzas, bajo su dirección, bajo la preciosa dirección del Espíritu Santo. Y ustedes saben que en este capítulo 5 de Jueces, donde aparece, aparece empieza la historia en el capítulo anterior, pero el cruce del Jordán, aparece un lugar que quedó registrado en la palabra y es Gilgar. Y ese Gilgar significa rodar. Y la explicación es no hace falta ser muy entendido, porque en un momento dado el Señor le dice a Josué, y concretamente en el capítulo 5 de Josué, verso 2, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, le había dicho que crucen, pero ahora le está diciendo, hazte cuchillos afilados. Y ya apareció un cuchillo y encima afilado. ¿Cuál era la intención? Dice, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué hizo Josué? Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Ahora parece más que lo épico, una realidad tan humana, y era una situación que había que extirpar, había que ponerse, alinearse plenamente a los mandamientos, a la voluntad de Dios. Y eso iba a doler. Todo lo que se mete o que influye en nuestra humanidad, en nuestro pensamiento, en nuestra opinión, cuando lo confrontamos con la palabra y a veces causa ese dolor, porque por ahí nos encontramos que no estamos tan alineados. Pero acá el cuchillo estaba afilado y Josué cumplió con el mandato que el Señor le había dado. Y así aparece que Josué, después de haber obedecido a esta orden, acuérdense que todos los hombres mayores que salieron de la esclavitud de Egipto, todos los mayores habían muerto, habían quedado en el desierto. Solo los jóvenes, los que habían nacido, llegaron, cruzaron el Jordán y se ve que había tantas cosas, tanta preocupación, que no sé cómo calificarlo, se descuidó, pero no se cumplió esa orden que Dios había dado de circuncidar a todos los recién nacidos, a todos los varones. Qué cosa tan traumática, para no entrar en detalles, hombres grandes, que con cuchillo por más afilado que le cortaron el prepucio, el dolor fue tan intenso, por eso se llamó el Gilgar, rodaban del dolor. No había silocaína, no había anestesia. Pero eso, en aquel tiempo,
costaba ponerse y alinearse a la voluntad de Dios. Y fíjense que el Señor le dice en el verso 9, y Jehová dijo a Josué, y tiene esto una connotación profunda, porque es Dios quien le está diciendo, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgar hasta hoy. Pero el Señor dice, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Oprobio, humillación, malos recuerdos, malos hábitos, costumbres que se le habían pegado. Ahora tenían realmente en su cuerpo la marca, por así decir, que eran pueblo de Dios. Pero esto dolió. Y desde el punto de vista de Dios era algo que podemos sí redondear, que era humillante que estuvieran así. Las costumbres, el oprobio de Egipto. Y a mí me da que muchas veces los que hemos conocido a Jesucristo, después de un transitar un poco más corto, un poco más largo, en el mundo, como decimos, sin andar conforme a la voluntad de Dios, traemos hábitos, cosas, y después la traemos y decimos, confesamos a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas, pero ¿cuánto nos cuesta realmente que ese proceso de santidad que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas sea tan notorio? Y a veces nos volvemos un poquito hasta caprichosos y decimos, no, pero este es mi carácter, por ejemplo, para decir algo. O yo lo veo así y nos plantamos. ¿Cuántas cosas? Todos los días de nuestra vida, en nuestro tiempo de estar con el Señor, debemos preguntarnos, y Señor, ¿qué cosa hay en mí que ni yo me doy cuenta y que realmente no te agrada? Que no le agrada a Dios y por ahí le están haciendo mal, no sé, a la esposa, al esposo, al hijo, pero nosotros estamos muy campantes y no nos damos cuenta. Bueno, acá el Señor usó cuchillos afilados. Hoy usa otra espada, que es su palabra, y para eso tenemos, usted sabe que soy siempre muy reiterativo, estar meditando, estar viendo lo que Dios nos quiere decir y siempre estar con esa disposición a que Él nos diga esto está mal, esto no hay que hacerlo más. Yo te ayudo. ¿Me dejas que te lo quite? Porque a prestarse a que lo circunciden no es que lo anduvo corriendo Josué. Supongo yo que se habrán puesto en fila y ahí sobre una roca se arregló el tema. En forma voluntaria, estos hombres se alinearon a la voluntad de Dios. Pero hubo otro paso que es muy, marca una gran diferencia con todo el pasado, porque si se fijan en el verso 11, dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. ¿Qué comieron? Los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Se había renovado el menú. Y yo como cocinero presté atención. Dije, espigas nuevas tostadas. ¿Se acuerdan lo que venían comiendo? ¿Se acuerdan lo que el pueblo hacía cada mañana? Menos un día a la semana, caía el maná. Y ellos tenían que ir y recoger para ese día. También me acuerdo que dice la escritora que hubo algunos que tuvieron que entender que es juntar para ese día y confiar que Dios mañana va a hacer llover, por así decir, del maná. Pero ahora se agregó espigas nuevas tostadas. Se ve que en el restaurante del cielo el Señor trajo otra carta. Pero dice el verso 12, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná,
sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Era tiempo de madurar. Ahora el mimo del maná, el Señor lo había cambiado por ir y buscar del fruto de la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel. Significa que había que producir un trabajo para obtener el alimento. Antes era diferente. Ahora ya estaban más, por así decir, grandecitos. Dios había cumplido, había abierto las aguas del Jordán, habían tomado cada hombre de cada tribu una piedra y habían hecho, ¿no es cierto?, ahí un recordatorio. Y Dios le estaba diciendo, esto es para cuando vuestros hijos pregunten, ustedes digan, ¿qué pasó? ¿Qué yo hice? Y que quedara eso registrado. Y eso me hace pensar cuánta necesidad tenemos. Y hermanos, a los hombres me estoy dirigiendo de conocer las Escrituras para poder contarle a nuestros hijos, primero, lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Segundo, lo que significa Cristo en nuestro hogar. Significa el hecho de moverse en absoluta contrariedad con la corriente de este mundo. Porque este es un tiempo malo. La Escritura lo leemos, los días son malos, pero parece que nuestra generación huele feo, huele putrefacto. Cuánta necesidad que nosotros, y perdón hermanas, no estoy diciendo, no juntos, pero yo tengo en el corazón decir, hombres, necesitamos ser lo que el Señor nos dice, cabezas de nuestro hogar en lo espiritual, para que por ahí venga un consejo y digamos, el mundo dice esto, pero el Señor me dice, y te estoy contando, hijo, hija, cuál es el pensamiento de Dios. Fortalecer los principios y los valores, porque este es un tiempo que con la posmodernidad, el relativismo la pulverizó. Usted hable donde hable, todo es relativo. Y parece ser que nosotros como Iglesia de Cristo, los cristianos, estamos cada vez como achicándonos. Es mi impresión. Podemos estar en desacuerdo. Yo veo que no hay una voz, que ahora se puede decir profética, yo digo decir lo que la Biblia dice. Esto es así porque Dios dice que es así. Hace falta valor, y ese valor simplemente, en forma muy sencilla, ¿sabe cómo se consigue? Estando, no digo 3 horas, 4, no. Ese ratito por día buscando, pero con esa necesidad como si tuviéramos una sed que ya se nos pegó la lengua al paladar, buscando al Señor y decir, Señor, dame tu fortaleza, dame tu guía, dame, Señor, para poder funcionar en este mundo y seguir siendo lo que vos querés que seamos. Sal y luz. Ahí tenían las 12 piedras y era un recordatorio para que le contaran a los hijos. Ahora ya tenían la responsabilidad, y la responsabilidad lo tienen los maduros, las criaturas no. Entonces tenían que salir a buscar su propio alimento, y el alimento estaba porque Dios había preparado esa tierra. Pero suena tan hermoso y es tan inspirador este pasaje, y me doy cuenta que Dios tenía ese plan. A los hombres los circuncidó, los alineó a su voluntad, pero acá el Señor tenía ese plan y tenía cada uno que recibir algo para esta nueva etapa en sus vidas, y acá le toca a Josué. Palabra que no me gusta mucho, pero la voy a aplicar, el líder. Él era el que recibía de Dios el mensaje y él lo contaba al pueblo. Y dicho sea de paso, si vamos para atrás en la Biblia, ¿se acuerdan cuando el Señor, allí en el monte Sinaí, le dice a Moisés que prepare al pueblo, que se santifique, porque Dios iba a hablarles directamente?
yo les confieso que por más que lo miro y lo miro, y yo creo que hubiese temblado y no sé qué me hubiese pasado, porque es tan esa imagen del Todopoderoso, casi entre truenos y relámpagos y la voz de Dios hablándole al pueblo, y el pueblo temblaba. ¿Y se acuerdan que le dijo el pueblo? Mira, Moisés, hagamos una cosa, mejor habla vos con Dios y después vos nos contás lo que Dios nos dice. Lo cierto es que acá le tocaba recibir palabra a Josué y después Josué daba las órdenes y el pueblo obedecía. Pero también Josué, a partir del verso 13, usted va a encontrar este relato, dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Y fíjese lo que le dijo. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bendito encuentro con el Señor. Iglesia de Cristo, necesitamos con toda sinceridad, despojarnos de cuantas cosas que parece que somos. Y si hay una de las cosas que el Señor no quiere, es que parezcamos. El Señor quiere que seamos. Y para ser, hay un solo camino que el Señor nos mostró. Hoy cantábamos a tus pies el lugar más alto y es una hermosa canción. Pero yo me pregunto, ¿cuántos estamos buscando tener esa experiencia con Dios? ¿Cuánto estamos diciendo? Y saben, hace rato que me ocurre cuando hablamos de Dios, Dios Espíritu Santo. Y a veces le confieso, y hoy parece que vine sin mucho freno, entonces digo, pero qué contradicción, qué contradictorio que son nuestras actitudes. Porque hablamos tanto del Espíritu Santo y vivimos tan poco el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero yo no le estoy diciendo, vos, no. Estoy hablando y ni siquiera me quedo en el entorno de San Andrés, pienso en la Iglesia de Cristo. ¿Y sabe por qué me atrevo a pensar eso? Primero porque conozco mi vida, pero lo otro lo mido por los resultados. Veo congregaciones multitudinarias, pero veo, esto se lo dije a Irma hace muchos años, estamos en la terraza de casa festejando los años de mi esposa, no vamos a decirlo. Y dije, veo más creyentes que santos. ¿Y sabe una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida? Nos alinea a la voluntad de Dios y nos hace vivir en esa voluntad. A estos hombres los circuncidó. A Josué tuvo ese encuentro y le dijo, mirá, este es el camino, quitad tu calzado porque este lugar es santo. Qué refresco es al alma cuando buscamos y vivimos esa experiencia. Cuando se terminan las palabras y solamente uno puede decir, acá estoy, Señor, acá estoy. Pero ni tenemos Jordán para que se abra. Gracias al Señor como hombre digo, no hay cuchillos afilados y nunca conocimos lo que es alimentarse del maná.
Pero para ir terminando, me voy a la etapa del Nuevo Testamento, después que nuestro Señor consumó, como dice Juan, consumado es, consumado es. Y me acuerdo cómo empieza la carta a los Hebreos, y lo voy a parafrasear, que el Señor, hablando de muchas formas, de muchas maneras, por los profetas, dice, hoy nos habla por medio del Hijo. Hoy también nosotros, Iglesia de Cristo, tenemos órdenes claras, y fíjese la gran diferencia. En aquel tiempo que era tan hermoso meditar en ese pasaje, parecería ser, no lo era, un Dios de masas, en donde un hombre recibía y todo el pueblo iba caminando y obedecía la voz de Dios. No había ese individualismo. Pero en Hebreos dice, hoy nos habló por medio del Hijo. Me habló a mí, le habló a usted y le habló a toda la humanidad, y depende de nosotros que le avisemos que Dios ha hablado. Pero lo último que el Señor hizo, y está así, yo tomé de Mateo, se repite en los otros evangelios, y le quiero leer esto. Dice, pero los 11 discípulos, estoy en el final de Mateo, en capítulo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es palabra fresca, esta es palabra de hoy. Esto es lo que Jesús le dijo a los apóstoles, se le dijo a la iglesia, representada en ese momento en la iglesia naciente, en los apóstoles, nos lo dijo a nosotros. Y fíjense que lo primero que el Señor les dice, y si uno se tomara, fuera un poquito y lee en el capítulo 28, y ve cuando el ángel se encuentra con las Marías, y entonces yo noto como que ese ángel tenía una orden específica, concreta, de decirle, andá y avisales que Jesús resucitó. Y entonces se la encuentra y dice, no lo busquen porque miren, ya está, apúrense, avísenle que va camino a Galilea y allá los va a ver. Y me gusta porque simplemente les voy a citar en el verso 28:7, dice, termina el ángel diciendo, he aquí, os lo he dicho, como diciendo, mi responsabilidad la cumplí. Les avisé que Jesús resucitó. Y les digo que los quieren ver a los muchachos, a los apóstoles, allí en Galilea. Y ellos fueron. Y una aclaración, porque cuando dice, pero algunos dudaban, los comentaristas aclaran que Jesús posiblemente estaba alejado, entonces no discernían con ojos humanos si era. Entonces dice el verso 18, y Jesús se acercó, y cuando lo vieron, ahí dijeron, es Jesús. Pucha, se cumplió todo, resucitó, venció la muerte. Es verdad todo lo que nos dijo, esos 3 años que pasamos juntos, los milagros. Ahora lo hizo, resucitó, está acá. Y el Señor, que también parecería ser, que tenía ese apuro de festejo, digo yo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es un dato para los que discuten si Jesús es Dios, porque andan muchos por ahí diciendo, ¿vio? Él se equiparó, no tuvo problema, al Padre, a Dios, toda potestad, allá en el cielo y en la tierra. Y esa es la causa por la cual yo puedo decirles, les voy a mandar el Espíritu Santo porque tengo toda potestad.
Y en esa misma potestad que les dada en el cielo y en la tierra, pero en la tierra los voy a mandar a ustedes. Y les dice acto seguido, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos. Eso lleva tiempo, hermanos. Vamos a necesitar tiempo, cosa que falta en este momento, porque no tengo duda, como digo, el diablo, Dios mercado, ha captado el tiempo de los hombres, de las mujeres, en los trabajos, entonces están agotados. Ahora el matrimonio tiene que salir a trabajar para ver si llegan a fin de mes, u otros más dichosos para ver si pueden cambiar el auto, pero los dos están fuera de casa. Y después llegan la casa y los hijos, y los pequeñitos, y la escuela, y pensar en la economía. Es agobiante. Y acá el Señor nos está diciendo, haced discípulos. Y para ser un discípulo hay que dedicarle tiempo. ¿Sabe qué? Es escuchar a la otra persona que recién vino a Cristo. Es explicarle el ABC del Evangelio. Es decirle, por ejemplo, que el Señor nos enseñó a perdonar. Que el Señor nos manda, primero, antes de opinar, sacar la viga de nuestro ojo para no ser fácil, ¿vio?, en condenar o en señalar. O sea, principios básicos para ser un discípulo. Y que después ese discípulo con buena doctrina, con buena enseñanza pueda salir y ¿qué? Hacer más discípulos. Yo no quiero parecer, el Señor no quiere que parezcamos, el Señor nos manda que seamos. ¿Cuánto en este camino a la madurez tenemos que meditar en nuestros corazones, hermanos? Somos iglesia de Cristo. Entonces ustedes me dirán, yo no tengo tiempo, y yo respeto eso. Pero hay una cosa que no nos podemos escapar, y no sé, no tengo otra frase más como para decir, empecemos a orar. Pero no, yo esto lo digo y ruego al Señor que no sea malinterpretado, no una oración, sino, ¿sabe qué? Rogarle a Dios que realmente el Espíritu Santo ponga en nosotros dolor. Dolor por el que se va al infierno. Dolor por el que está sufriendo y no tiene a Cristo. Porque una cosa es sufrir con Cristo y otra cosa es sufrir sin Cristo. Entonces, cuando yo veo eso en mi propia vida, y mi esposa es testigo, soy bastante malo conmigo mismo. Después el Señor me dice, yo no te doy permiso para que seas así, pero por eso digo que yo quiero ser, no parecer. Y si yo puedo andar por este mundo, por esta sociedad, y no se me mueve, no se me conmueve nada de ver lo que tengo que ver en esta sociedad, jóvenes, chicas, varones empujando un carro porque son pobres, y escuchar desde la política o el que quiere la política que dicen, bueno, son planeros, sí, serán lo que serán, pero son almas por las cuales Jesucristo también murió en la cruz del Calvario, y nosotros tenemos que llevar el mensaje de Cristo. Después podemos hablarle de política. No nos confundamos también al respecto. Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo y hagamos discípulos. Y uno tiene ciertos termómetros. Y entonces le decía, si no se puede, no hay tiempo. Y hoy sacaba, perdone la autorreferencia, porque antes de decirlo voy a decir, a mí me encanta estar sentado en el sillón en casa, me gusta leer o leyendo, o por ahí pongo un poco la televisión, o sea, ese tiempo de comodidad me gusta, hermanos, y la comodidad me invade. Pero hoy hablamos con mi esposa y yo digo, ¿cómo nos movemos de un extremo al otro? Es muy típico del ser humano que no podemos permanecer en un centro, en un equilibrio. Y hace muchos años, como me gusta decir, y ya esto lo repito, eran tantos años que al punto que era joven, yo trabajaba en una fábrica de soda. Entonces el trabajo era de lunes a sábado. Y era tiempo donde la gente toma mucha soda, entonces el sábado era un día más de trabajo y a veces llegaba a las 5, a las 6 de la tarde, a veces más tarde aún. Entonces se resumía
ese tiempo del sábado para estar en familia, para decir, mañana no trabajo porque era domingo, pero era el día del Señor. Y en ese tiempo ustedes se van a reír. Nosotros vivíamos con mis suegros. Iba mi suegro y golpeaba la puerta y decía, a la escuela bíblica, porque donde nos congregamos era la escuela bíblica a la mañana y el culto a la tarde. Yo no estoy diciendo, y al que son suegras no lo hagan, dejen al matrimonio joven en paz, pero a lo que voy es que era la clase bíblica y terminamos creo que cerca de las 12. Nosotros tenemos la ventaja que vivimos cerca del templo. Entonces almorzábamos y a las 6 había que estar de vuelta porque era el tiempo del culto. Ah, por allá está Hugo, sí, también. Este, y Susana, sí. No los voy a quemar porque si no parece que somos más viejos de lo que parecemos. Pero a lo que me refiero es que no sé si estaba bien o estaba mal, pero era el día del Señor y se vivía con esa intensidad. Sí, es verdad, el matrimonio, la familia también a veces está un poquito de lado. El equilibrio, encontrar el equilibrio. ¿Pero por qué me fui por estos lados? Porque necesitamos en este camino la madurez, reordenar nuestro día, nuestro tiempo. Y los martes tenemos reunión de oración. Y yo alabo y bendigo al Señor porque en este tiempo tengo auto. Entonces a mí me es más fácil. Abro la puerta, enciendo y vengo, chocho. Llueve, me meto y vuelvo. Yo entiendo. Pero yo voy el sentir que debemos tener en nuestro corazón de que entendamos que el ABC del cristianismo es orar, meditar en su palabra y hablar. Compartir con otros el mensaje de Cristo, con esa sencillez. Pero en esa sencillez nos hace falta realmente disfrutar de lo que el Señor también les dijo. ¿Se acuerdan? Cuando antes de ascender le dijo, pero no se preocupen, esto lo estoy poniendo yo, van a recibir poder cuando yo me vaya. Va a venir el Espíritu Santo. Hermanos, por eso digo, hablamos mucho y a lo mejor corremos el riesgo de vivir poco. Clame a Dios, ruegue a Dios. No quiero ser confundido, no porque no tengamos el Espíritu Santo, pero para que saquemos cosas que están ocupando lugar en nuestra vida, que no está permitiendo que esa llenura del Espíritu Santo sea total y entonces en sus fuerzas, en su poder, cuando le digamos a otro, así sea ese día que uno está con ganas ni de decir buen día, uno le dijo porque Cristo te ama y la persona se pone a llorar. Esa es una experiencia. Mira, hace tiempo mi señora no habla mucho, pero hace años se imprimen unas tarjetitas y siempre la tiene en la cartera, con un pasaje bíblico. Y a veces, le digo, hasta me da un poco de vergüenza, porque estábamos así, dice, le voy a dejar esta tarjetita. "Uy", dice yo. Gracias, dice, porque algunos la agarran casi con asco, no saben qué es palabra de Dios. Y en una oportunidad ella venía caminando por la calle y se encuentra con una chica. Y era esa cita divina, como nos dice evangelismo explosivo, la cita divina. Y se pone a hablar, le da una tarjetita. Y fue tan glorioso lo que la presencia de Dios que bajó y esa persona se fue ministrada y se fue con Cristo en el corazón. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Tenemos como objetivo, prometo que ya voy terminando, de construir el primer piso. Y eso está buenísimo. Y el Señor es el primero que sabe que necesitamos espacio para cobijar a los adolescentes, para que realmente funcionemos. Pero sin ser contradictorio, ese primer piso se va a construir porque el Señor lo va a construir. Pero hermanos, ordenemos las cosas. Ordenemos las cosas. La prioridad de la iglesia de Cristo es que nos alineemos a la voluntad de Dios y que realmente nos convirtamos en evangelizadores. ¿Cómo? Saludando al vecino. No hace falta que te invito a la iglesia. Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Entonces, vamos a ser coherentes con lo que decimos
y con lo que hacemos. Tengo la más absoluta convicción y a la luz de la palabra, que es lo que el Señor está esperando y quiere hacer en nuestras vidas. Simplemente digo, permitámosle que Él lo haga en cada uno de nosotros. Búsquelo en oración, medite en su palabra y dele tiempo. Hace poco fui a una nutricionista y la licenciada me dice, mire, es muy sencillo. En su plato, divídalo en 4. 3/4 partes que sean vegetales y una parte proteína, carne. 3/4 partes y una de proteína. Ponga su vida espiritual con el consejo de esta licenciada en nutrición. Imagine su vida y vea cuáles son las porciones que le está asignando a su comunión con Dios. Y si ve que es chiquita, no hay problema. Saque lo demás y agregue más comunión con Dios, más búsqueda de Dios, más tiempo con el Señor. Y no va a hacer falta que usted o yo comentemos. Todos nos vamos a dar cuenta de que cambió nuestra dieta espiritual. Primero porque nos van a ver y segundo porque por esa puerta van a empezar a entrar personas. Y van a entrar las personas porque va a haber hombres y mujeres con tiempo para ser discípulos. Último, cuando la iglesia primitiva tiene el primer problema, y porque Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Sanan a este hombre cojo y se armó un revuelo y los medios los detienen. Cuando usted mira y dice el copista, pusieron la iglesia pide confianza. Y uno dice, bueno, ¿qué le van a pedir? Y si usted lee, está al principio del libro de los Hechos, lo único que pedía la iglesia primitiva, a la cual nos queremos parecer, era, Señor, danos a tus siervos, que con todo denuedo hablemos tu palabra. Que sea el sentir de San Andrés. Y a lo mejor, en vez de cantar algo tan lindo, Señor, abre los cielos, cuando nos unamos en oración y tengamos ese mismo sentir, como pasó allá en antaño, porque dice ese pasaje en Hechos, que cuando terminaron de orar el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Creámoslo, hermanos, dispongamos nuestro corazón. Dios sigue siendo el mismo y está buscando hombres y mujeres dispuestos a que le digamos, Señor, danos tu gracia, danos fuerza para que con todo denuedo hablemos de Cristo a todos. Incline su rostro, hermanos. Te amamos, Señor, y te damos gracias por poder llamarte Padre. Vos nos diste ese derecho. Y en el nombre de Jesús, oh Dios, alabo y bendigo tu nombre. Te doy gracias, oh Dios, por cada uno de mis hermanos. Gracias, oh Dios, por este lugar, por esta libertad que nos das de reunirnos en tu nombre. Mas ahora ruego, amado Señor, amado Espíritu Santo, que sigas ministrando nuestras vidas. Porque, Señor, tu palabra ha sido leída. Y, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que sigas obrando a lo largo de esta semana en nosotros, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, que vivifique nuestro espíritu, para que en el nombre de Jesús, Señor, cada vez seamos más concretos en vos. Para que realmente, Señor, tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Y ayúdanos, oh Dios, te ruego, para organizarnos, porque los días que estamos viviendo aquí son malos y estamos cansados físicamente, estamos turbados por momentos, pero en el nombre de Jesús te ruego, aviva tu obra, oh Dios, en nuestras vidas. Señor del cielo y de la tierra, lo hiciste en antaño, abriste mares, hiciste cosas maravillosas. Yo ahora en el nombre de Jesús me uno a mis hermanos para rogarte, Señor, que hagas
lo que vos quieras hacer, tu voluntad aquí en San Andrés. Señor, tú nos has hablado. Señor, tú has permitido cosas dolorosas en este tiempo. Tú lo sabes, pero ahora en el nombre de Jesús te clamo, Dios. Ministra nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, despabilanos. Porque ya para tu gloria y tu honra no hay velo para entrar a tu lugar santísimo. Podemos entrar con toda libertad, Señor. Te ruego que nos hagas, Señor, tan dóciles para tener esa cita diaria, estar en tu presencia, ese trono que es trono de gracia. Oh Dios del cielo y la tierra, gracias, 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 Señor, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.